Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes. Bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente esa luz de la verdad. Cada 8 días, acá en Descubriendo, entregamos estas investigaciones, estos conocimientos con el único objetivo de compartir con ustedes para llegar juntos a esa verdad que siempre hemos buscado. Recuerden que cada 8 días, acá en Descubriendo, tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. www.rcpc.com.ar. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo con todos ustedes Juan Manuel Pombo y quien les habla Salim Hasir. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero de mesa. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, Salim, pues acá dispuestos a ya arrancar con este tema, y un saludo también para nuestros oyentes que están como siempre ahí pegaditos. Así es, todos nuestros oyentes, un saludo muy cordial y bienvenidos a este tema del día de hoy que se llama el germen del error. ¿Cuál es el germen del error en el hombre? ¿Por qué muchas veces hacemos lo que no queremos o hacemos lo que sabemos que no está bien, lo que está mal, y después de ello nos arrepentimos? Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hago esto? ¿O por qué vemos tanta maldad alrededor, tantas personas haciendo cosas que de pronto uno diría, bueno, yo no soy capaz? Pero bueno, realmente sigue siendo una incógnita, ¿no? Siempre hemos pensado desde el punto de vista religioso que aquello que nos hace cometer el mal es el diablo, que nos tienta y bueno, una serie de cosas, pero realmente no se tiene la respuesta exacta. Entonces hoy vamos a estar charlando de eso, sobre el germen del error. Vamos a descubrir junto a todos ustedes, queridos oyentes, cuál es el mal dentro del hombre, qué es lo que nos hace cometer los errores. En unos segundos estaremos regresando con ustedes. Bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes y vamos a proceder a iniciar este interesantísimo tema del día de hoy, estimados oyentes. Esperemos que en el chat pongan sus comentarios, participen y de esta manera todos crezcamos juntos. Entonces, el germen del error. ¿Qué es el germen del error en el hombre? Eso estaremos hablando. Y hay una cita en Romanos 7:15 que pues nos ayuda a darle inicio al tema de hoy, ¿no? Romanos 7, del 15 al 19. Es la cita exacta. Esto lo dice Pablo. Dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces pareciese como un trabalenguas, ¿no? Pero ahí Pablo lo que nos está tratando de decir es precisamente con la introducción que yo iniciaba, ¿no? Y es que muchas veces queremos hacer lo bueno, ¿no? Siempre he pensado de que el ser humano en esencia es bueno, pero desafortunadamente no somos siempre fiel a eso.
Muchas veces hacemos cosas que no están bien. Y Pablo lo dice claramente aquí. Ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo, queriendo hacer el bien, el mal es lo que hago y eso hago. Sino el mal que no quiero. Eso es lo que dice Pablo exactamente en la cita de Romanos 7 del 15 al 19. Y para darle inicio a este tema, ¿qué opinas tú de esta cita, Juan Manuel, acerca de lo que dice Pablo? Y seguramente a muchos de nosotros en algún momento nos ha pasado de que queremos hacer el bien, pero desafortunadamente terminamos haciendo otra cosa aunque tengamos buenas intenciones y después pues nos arrepentimos. Bueno, es una cita que transcribe pues la realidad que nosotros vivimos hoy en día, que pues queriendo hacer buenos actos siempre terminamos haciendo lo contrario de eso, ¿no? Y muchas veces, o más bien todas las veces, pues le echamos las culpas a factores externos que ciertamente nos bombardean, ¿no? Permanentemente. Pero Pablo aquí también dice que el pecado mora en nosotros, o sea, dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. O sea, es algo que nosotros hacemos y inconscientemente, pues a veces realizamos algunos actos que nos vamos a arrepentir, pero en el fondo la buena intención es lo que prima. Pero cuando yo voy a accionar, ya ahí hay una gran piedra de tropiezo que a veces me hace pues tropezar en algunos momentos de mi vida. Bueno, así es. Y para hablar de este tema, específicamente, ¿no?, el germen del error o el gen del error en el hombre, el error que pues nos hace hacer aquellas cosas que no queremos, tenemos que hablar entonces de lo que sucedió hace miles de años con la caída de estos ángeles de la rebelión al planeta Tierra, ¿no? Cuando, como lo anuncia el Apocalipsis 12 y muchos libros, como el libro apócrifo de Enoc, donde allí se narra lo que estos seres vinieron a hacer, ¿no? Entre otras cosas, enseñarles ciertas costumbres a los hombres que posteriormente traerían mucho dolor y mucha zozobra, ¿no? Como el tema de la guerra actualmente, que lo enseña Azazel en el libro de Enoc. Pero una de las cosas más significativas que estos seres hicieron fue manipular genéticamente al hombre, manipularon la genética del hombre. Tema que ya hemos tocado acá en Descubriendo, estimado oyente. Si usted llega por primera vez, puede entrar a la zona de descargas en la página de la emisora y ahí usted descarga la manipulación genética del Adán, entra a la zona de Descubriendo y ahí está el tema, manipulación genética del Adán. Entonces, en ese proceso de manipulación que ocurrió en el momento de la caída de estos seres, ocurrió algo, ¿no? Además de que al ser humano se le acortara la vida, el tiempo de vida, ¿no?, a 120 años, cuando Jehová dice que no contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que más serán sus días 120 años. Se acorta la cápsula de tiempo y espacio y de esa manera el hombre pues vive muy poco tiempo realmente. Pero analicemos lo que dice en el Génesis 2, capítulo 2, versículo 21. Dice: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, aquí nos está hablando precisamente del proceso de manipulación, cuando dice que hizo caer en sueño profundo al Adán, y mientras éste se durmió, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Suena como una operación, una cirugía allí. Pero cuando nos vamos al tema genético, ¿no?, la palabra costilla quiere decir una de las hélices de nuestra cadena genética. Y de esa manera se nos roba el alfa central del Adán, el A, y queda ADN. Antes era ADAN y se nos roba el alfa central. El A de la inmortalidad en el hombre, y por eso nuestros días solamente serían 120 años, incluso menos, porque ya no llegamos hasta allá. Entonces, en esa manipulación, además de acortarle la vida al hombre, también se nos implantó por parte de fuerzas oscuras un gen larva, le llamaremos larva a este gen oscuro o germen del error,
que fue incrustado al hombre en ese proceso de manipulación? Pues así es, Salim. Nosotros también, pues, haciendo un recuento del Génesis, pues esta operación, como tú bien la llamas, se produjo cuando pues tomaron del fruto del conocimiento, ¿no? Y dijo Jehová en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces él, para evitar que tomáramos del árbol de la vida también y nuestra vida fuera eterna, pues nos hizo esa manipulación, ¿no? En donde nos cercenó la codificación genética original de nosotros, y pues nos tiene sometidos en este sueño profundo en el que aún estamos, que todavía no identificamos plenamente el mal que mora en nosotros y que obviamente mora por fuera de nosotros. Así es, eso ocurrió en ese momento de la manipulación, ¿no? Entonces, en ese proceso, ese Dios oscuro, ¿no? Como ya lo hemos denunciado tantas veces, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, en ese proceso quiso implantar sus leyes de tinieblas en el hombre. Entonces fueron condensadas esas leyes en ese gen y fue implantado al hombre. Entonces, eso que venimos hablando, ¿no? En este proceso de manipulación, entonces empieza a explicarnos de que la oscuridad que está dentro del hombre no es precisamente natural en nosotros, porque por ahí se escuchan frases como: no, el hombre es malo por naturaleza o pecar es de humanos. Ya empezamos a ver de que en ese proceso de manipulación le fue implantada al hombre, lo cual quiere decir que eso viene de afuera, no es natural en nosotros, y empieza ya a darnos muchas respuestas de lo que ha venido sucediendo hace mucho tiempo. Así es, Salim. Como tú bien lo decías, nosotros pues no nos identificamos plenamente como luz, sino que también las doctrinas, los dogmas y las filosofías que hay en el mundo, pues también nos dicen que nosotros somos el pecado y que el pecado pues está en nosotros, o sea, y es verdad, pero nosotros originalmente somos pues perfectos, no moraba en nosotros ningún pecado hasta esa manipulación. Entonces nosotros tenemos que recobrar esa originalidad con que nosotros fuimos creados, identificando y aborreciendo pues este gen oscuro que nosotros tenemos dentro de nosotros. Así es. Bueno, vamos a entrar entonces a definir específicamente qué es la larva, o qué es ese gen oscuro que en ese momento se implantó al hombre, también conocido como el gusano de las tinieblas. Entonces, como les decía, ese Dios oscuro, ¿no? Hijo de esa serpiente antigua, ¿no? Como lo habla el libro secreto de Juan, Yaldabaoth, creó sus 7 programas que serían las fases del código Edén. Recordemos que el Edén, en ese programa que se hizo acá en Descubriendo el tema de la manipulación genética, el Edén era un laboratorio gigantesco donde se hacían todos estos procesos y procedimientos. El código Edén y sus 12 leyes, penumbras, fases por medias las cuales el hombre se postraría a sus pies. Programas máster genéticos del gen y larvas oscuras. Por ser buenos con la oscuridad, permitimos sobre nosotros ese poder de las tinieblas. La larva de Sabaoth en cada uno de nuestros centros magnéticos. La larva es un ente metafísico implantado que tiene parte de materia de oscuridad y otra de mente posterior, creado por el demiurgo, el gran arquitecto del universo oscuro, y es el cuerpo de la estupidez, la ignorancia y violación a la luz suprema. Entonces, como venía diciendo, ese Dios oscuro implantó sus leyes en el hombre por medio de ese código genético, leyes oscuras que le quitarían precisamente esa luz original que el hombre tiene desde su mismo origen, y que se aloja plácidamente en el corazón y mente de los colonizadores asesinos y sin sentimientos, aquellos que van a la guerra para beber sangre, los idólatras que solo tienen como Dios a las tinieblas de su mente e intelecto, los perversos en el vicio y decrepitud humana, que
esputa babosidad y aliento inmundo. De esa manera entonces, en ese procedimiento que se hace allí, se implantan estas leyes y el ser humano empieza a perder su luz, digámoslo así, su esencia original, y comienza a alejarse de las leyes eternas que rigen el universo y empezó a morir, porque recordemos que también le cortaron su tiempo de vida. Así es, Salim. Cuando nosotros somos sometidos pues a esta gran manipulación que hoy en día todavía vemos, pues se nos acorta pues el tiempo de vida, y asimismo somos sometidos a muchos engaños y a muchas manipulaciones que aún todavía vemos. Y también pues algo que apoya esta actividad del adormecimiento son pues los falsos espiritualistas que vibran en una escala de baja intensidad, pues, que se puede identificar en muchos crédulos porque se hace fácil presa de los fariseos de la verdad oscura, que por culpa de esos hombres de frágil mente y débiles de espíritus ha permitido ocupar el amenazador lugar en la tierra a sus abanderados, utilizando la peligrosísima arma que afecta todos los sedimentos de poder y de figuración, producida por medio de las ondas psíquicas del tipo del mentalismo, que es el gusano que nos han implementado, que es la larva, diariamente aplicada en la creencia de los últimos mitos de contactos, apariciones, milagros estigmatizados, y su arma emocional de rapto celeste, elegidos de salvación e infinidad de promesas que hacen operar impunamente entre los crédulos e ignorantes sin que puedan intervenir los mejores hombres del saber. Entonces ahí nos narra pues este pedacito del documento que pues toda la maquinaria que ellos utilizan para así manipularnos, ¿no? Está el mentalismo, y nos hacen creer pues en los milagros, en las apariciones, en los contactados, y pues de cierto tipo, todo este tipo de situaciones es algo maligno y es algo que nos perjudica. Bueno, así es. Entonces vamos a ver primero este gen oscuro, ¿dónde está ubicado en el hombre? Hablábamos ya que este gen fue implantado, y me hace recordar entonces a la película Matrix, cuando a Neo precisamente le implantan a través de su ombligo, en ese caso en la película, un tipo de un robot muy pequeño, tipo de máquina biomecánica que se le introduce, y él no podía hablar en ese momento, nos lo dejaron sin voz, como nos dejan a nosotros muchas veces sin voz interior, y no pudo en ese momento repeler ese ataque por esas fuerzas oscuras, y se le fue implantada la larva. Y grafica precisamente el proceso, ¿no?, que el hombre vivió al ser víctima de esa manipulación genética. Entonces hablábamos de que se implantaron sus leyes, ¿no?, las leyes oscuras en ese gen, para que el hombre perdiera de esa manera su esencia original. Entonces hablemos de qué significa Edén, código Edén. El código Edén, E-D-E-N, precisamente lo que nos quiere decir Edén en su primera E. Vamos a ver lo que nos quiere decir. Ya, quinta raza después de la luz. Recordemos que la rebelión de la oscuridad es posterior a la luz, es fuera del límite del Santo Espíritu y es posterior a la luz, después de la última humanidad de hierro, en la humanidad de el Elet, precisamente como lo narra el libro secreto de Juan. D significa hombre del dominio de la serpiente, o sea, esclavo de la serpiente. La E, hijo del polvo y barro de la tierra, genética animal. Precisamente ellos hicieron eso cuando llegan acá, manipulan al hombre y hacen una especie de mezcla, ¿no?, de genética animal con genética extraterrena, y bueno, crearon muchas bestias en ese momento. Eran los gigantes, recordemos, como lo dice el Génesis 6,
y muchas otras aberraciones. Y la N significa nuevo orden de especie. Eso es lo que significa el Edén. Y el Adán, en contraparte, el código genético original, la primera alfa, principio de toda luz, de eternidad y vida. La D, el hombre, fórmula para todo el universo, hijo de la luz. El alfa central, la que fue manipulada, esencia, semilla esparcida de la verdad. Y la N, nuevas humanidades creadas hasta el omega final. Eso es lo que traduce el Adán. Y nos cortaron precisamente el alfa central, que es la esencia y semilla esparcida de la verdad. Y así es, Aline, nuestro código ADN fue manipulado como bien lo relatas, pero nosotros tenemos, o más bien, sí, nosotros tenemos esa gran condición, ¿no? Que es, pues, reconocer de que nosotros no, la codificación genética que tenemos nosotros está, pues, está perjudicada. Nosotros tenemos la gran capacidad de reconocer ese error y asimismo que el código de nosotros sea regenerado por medio de actitudes que nosotros debemos tener frente a esta situación que es el pecado que mora en nosotros, ¿no? Como es el gusano que se llama larva. Y también en el Salmo, espera un momento. Bueno, estas... En el Salmo 22:6, relata el rey David atormentado, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres. Ahí mismo él atormentado, pues, por el gran número de errores que ha cometido y su gran impotencia, pues él reconoce que sus actos no son propios de él, sino son propios de un gusano el cual vive en él, y ese gusano pues es la manipulación que a nosotros nos han sometido y nos tiene sometidos hasta hoy en día. Exactamente. Entonces ese gen oscuro precisamente se alimenta de bajas energías, energías de baja vibración, y son entidades, o más bien en el momento en que el ser humano, con sus vicios y emociones desviadas, empieza a crear como una especie de entidades, ¿no? De las cuales se empieza a ser esclavo y a perder su identidad. Esas entidades son conocedoras de nuestras energías, que manipuladas las inducen a otras dimensiones para componer un material de unión cerebro-espiral que domina el subconsciente del hombre, llevándolo a sueños infradimensionales, extrayendo su energía vital, logrando un vacío de memoria y espíritu, así como de materia cerebral, dañando el órgano pensante humano, trayendo los incubos y sucubos y las entidades larva que son ellos mismos, hoy como líderes mundiales del satanismo en sus diferentes manifestaciones. Entonces, lo que hablaba, ¿no? Ese proceso de generación en el hombre llama, a través de sus bajas vibraciones y energías, alimenta a ciertas entidades que van, digámoslo de esta manera, posesionándolo en su emoción, en su pensamiento y en su accionar. Y en el caso de la lujuria, ¿no? Se crean los incubos y los subcubos, tema que usted también puede escuchar y descargar ahí en nuestra página de descargas, en nuestra zona de descargas, en Descubriendo. Entra allí y descarga también este tema. Y en la primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Precisamente, muchas veces en nuestro accionar, ¿no? Cuando se tienen vicios degradantes y emociones, por ejemplo, una ira fuertísima, precisamente toma control esa larva o esa entidad que se crea allí alrededor de nosotros, y es la que hace esa acción. Por eso después uno se arrepiente de lo que hizo. Vamos a escuchar un audio, estimados oyentes, que grafica precisamente lo que estamos diciendo. La gente, una de las cosas que más los engancha es el temor. Vamos a ver que son seres espirituales energéticos. De hecho, no van a ingerir un alimento como lo hacemos nosotros, físico, a través del cual van a sacar nutrientes. No, ellos son energéticos, se alimentan de energía. Entonces, en el momento, por eso asustan, en el momento que un ser se te aproxima y tú te espantas, hay una segregación de adrenalina. Entonces, una explosión energética tremenda, y eso es lo que ellos comen.
entonces se la pasan espantando gente para poderse alimentar. Y entre más te espantas y entre más miedo tienes, más se alimentan y más crecen. Bueno, ahí ustedes lo escucharon, estimados oyentes. Estas entidades se alimentan precisamente de esas energías de baja vibración. De esa manera pueden sobrevivir y viven a expensas de nosotros. Bueno, entonces vamos a analizar en qué punto dimensionalmente está ubicada este gen, ¿no? Este gen del error en el hombre. Este gen se encuentra ubicado en el hipotálamo, entre el hipotálamo y la pituitaria. Estas son dos glándulas que están ubicadas allí en el cerebro, en nuestra cabeza, que segregan precisamente sustancias químicas que inyectan al torrente sanguíneo. Depende de la emoción y el pensamiento que tengamos en ese preciso instante. El hipotálamo se localiza, como su nombre lo indica, debajo del tálamo. Presenta una gran variedad de funciones, algunas de ellas bastante insólitas. Por ejemplo, produce como mínimo 2 hormonas, oxitocina y vasopresina, y contiene centros que regulan la actividad de la hipófisis anterior, el sistema nervioso autónomo, la temperatura corporal y la ingesta de agua y alimentos. Además, el hipotálamo se relaciona con el estado de vigilia y la sensibilidad emocional. Y la pituitaria o hipófisis está situada en la base del encéfalo, unida al hipotálamo, y forma parte del sistema neuroendocrino, en la cual está formado por un conjunto de glándulas: tiroides, paratiroides, amígdalas, hipófisis, epífisis y glándula suprarrenal, que sintetizan hormonas y se liberan al torrente sanguíneo. Era lo que hablaba en un principio, ¿no? Estas hormonas producen, o estas glándulas más bien, producen hormonas de acuerdo al pensamiento y la emoción que se sienta, y pues es lo que nos hace accionar, ¿no? En un momento de rabia se inyectan péptidos y neuropéptidos en nuestro torrente sanguíneo que mata nuestras células, nuestras neuronas y nuestro organismo, si no se tiene cuidado con eso. Además, Salim, pues logramos darnos cuenta de que la larva está situada en un punto supremamente estratégico, en donde estamos pues está conectada ahí con nuestras emociones, ¿no? Y por eso pues entendemos un poquito más por qué el mundo, o por qué las personas de este mundo están tan desequilibradas emocionalmente. O sea, si van a trabajar, van a hacer y cumplen con sus responsabilidades, pero internamente como persona, las personas están carentes de una identidad por falta de ese equilibrio que no se puede, o que no nos podemos dar, porque la larva pues chupa nuestra energía, o sea, se alimenta permanentemente de nuestras emociones, y generalmente las emociones que nos ofrece este mundo son emociones dañinas, son emociones malas, y asimismo, si nos afecta nuestras emociones, nuestros actos se van a ver pues se van a ver de una manera que no va a ser propia de uno, sino va a ser propia de la larva, porque está allí situada, y allí es donde tiene el control sobre nosotros, si nosotros no estamos apercibidos que somos, o que más bien tenemos una manipulación en nuestro cuerpo. Claro, así es. Entonces, esta larva se apodera de los hemisferios cerebrales responsables de la inteligencia y del razonamiento, del cerebelo responsable de la postura, el bulbo y sus funciones involuntarias, del tálamo y su centro de retransmisión de los impulsos eléctricos que viajan hacia y desde la corteza cerebral. Así llega a controlar todas actividades de supervivencia y toma posesión de las emociones humanas. Así es, vamos a escuchar otro audio muy interesante donde científicos analizaron en ese proceso de las personas, ¿no? Cuando supuestamente hablan con Dios, y empezaron a analizar qué partes del cerebro se activaban en ese proceso. Vamos a escuchar este audio, estimados oyentes.
Un grupo de científicos trata de descubrir cuáles son las conexiones del cerebro que se activan cuando una persona comienza a orar o a hablar con Dios. Dios por mucho tiempo ha sido tema de debate y controversia que genera diversas emociones. La ciencia afirma que este tipo de experiencias que se viven a través de la fe y fenómenos místicos está ligado directamente con varios puntos del cerebro y no en uno solo. El estudio se comprobó mediante una resonancia magnética que grabó la actividad eléctrica de los cerebros de 15 religiosas y que mostraron que por medio de este procedimiento 12 regiones involucradas con las emociones y la conciencia se alteraron, mientras que ellas revivían experiencias místicas que alguna vez sintieron. Los expertos dijeron además que por medio de este experimento no buscaban probar la existencia de Dios, sino identificar las relaciones de las neuronas con las experiencias místicas y entender cómo el cuerpo humano, la mente y el espíritu se interconectan, pero sin pensar que las oraciones y las experiencias religiosas son solo una actividad cerebral. Bueno, ahí estaba en la investigación cómo los científicos trataban de analizar qué impulsos en el cerebro se activaban cuando las personas estaban hablando con Dios supuestamente. Entonces, ¿será que estaban hablando realmente con Dios o esa larvilla que estaba ahí ubicada o que está ubicada, que incluso nos habla, ¿no? Nos habla, pero ¿de qué manera? No nos habla literalmente así con palabras, sino que más bien nos induce a hacer ciertas cosas y también nos manipula. Entonces, el programa Máster Genético, el control que se inició al crecer el chip o programa vivo, entre comillas, de ordenador, un ente de memoria programada en inteligencia mecánica, bioquímica, como lo es el ADN. Para este propósito, dispuesto por el Padre de la Oscuridad y su Hijo Infernal, abortaron 7 comandos para que cada uno de ellos diera un rasgo característico propio para el diseño del gen larva, producido en grandes laboratorios de hibridaciones genéticas, llamado el programa EDEN. Así es. Entonces el primer comando, llamado Atot, como lo llama el libro secreto de Juan, este programa se utilizó para diezmar el tiempo de los hombres, es decir, que el hombre viva solo un 10% de su existencia, el cual empezó con la reducción del 87.1% de su tiempo de vida de 1000 años. Eso está en el Génesis 6.3. Esto acortó la cápsula principal del cuerpo en tiempo-espacio contenida en el ADN original. Hizo que el hombre perdiera su tiempo y se olvide de su propio palpitar, que son los segundos reales del hombre luz. Esto conllevaría a la causa de este corto tiempo de vida de los hombres. Estos no saldrían de su ignorancia, perdiendo posibilidad de descubrir el engaño de los oscuros. Entonces ya entendemos por qué en ese momento a la rebelión le interesaba que el hombre no viviera mucho tiempo, y es precisamente para que no nos diéramos cuenta de todo esto que ellos hicieron, de quiénes son los que hacen la manipulación y cuál es su principal objetivo. De esa manera el hombre muere constantemente en ese proceso de vida, muerte, y nunca llega a descubrir ni quiénes nos manipulan ni quiénes somos, y estamos en esa rueda del samsara hasta que, bueno, en algún momento el hombre despierta, descubre quién es y logra destruir esas tinieblas primero internas para generar una transformación en su entorno también. Pues es una transformación que también contribuye mucho, ¿no? La labor solar que ahora mismo está pasando, pues asimismo el sol también contribuye a que nuestra codificación genética se transforme en lo que originalmente es, y por eso últimamente nosotros pues hemos sentido síntomas como pues dolor de brazos, dolor en los músculos, dolor en los huesos. Hemos también pues nos hemos también dado cuenta de que nuestro cabello y nuestras uñas están creciendo últimamente más rápidos. También vemos que nuestro sueño es difícil de contener, precisamente por toda esta actividad que el sol está haciendo en nosotros, y pues son situaciones que van pues desarrollando y van mutando ciertos códigos genéticos para despertarnos, y cuando se nos vienen a veces preguntas,
sería bueno estar apercibidas de ellas, ¿no? Para que la larva no nos induzca a X acciones que hagan que se nos olviden esas preguntas. Son preguntas que en este tiempo deben aflorar para que nosotros les busquemos nuestras respuestas, y para eso estamos acá haciendo pues programas con el mayor de los gustos, ¿no? Para que así nosotros tengamos la oportunidad de crecer y crecer conjuntamente con ustedes. Así es. Entonces la larva o este gen oscuro implantado al hombre se alimenta precisamente de todas esas bajas vibraciones y emociones que nosotros contenemos, pero es gracias precisamente a lo que grabamos por nuestros sentidos. Todas esas imágenes falsas y negativas que entran por esas 5 ventanas van de alguna manera afectando nuestras emociones. Esas imágenes que se guardan ahí en nuestro cuerpo mental, forma de imágenes, ¿no? Y de esa manera, cuando en ese proceso, ¿no?, el dialogar de las neuronas, la sinapsis, se gestan los pensamientos, y si es un pensamiento negativo, el hipotálamo y la pituitaria inyectarán en nuestra sangre hormonas que pues dañen nuestras células, y de esa manera nos vamos degenerando cada vez más y oscureciendo nuestras células, ¿no? Para que no aflore todo ese poderío que tiene el hombre allí, ese poderío de vida, y de esa manera la larva se alimenta. La larva se alimenta en el momento en que nosotros empezamos a diario a recrear esas acciones, esas emociones, esos pensamientos. Entonces tenemos que cuidar nuestros sentidos, cuidar lo que estamos viendo precisamente, porque de esa manera la larva fue implantada, ¿no?, a través de nuestros sentidos, porque recordemos, ¿no?, o analicemos que no el cuerpo del hombre o sus células no recibían la oscuridad de primera. Ellos tuvieron que degenerar al hombre para que de esta manera, digámoslo, se pusiera en bandeja de plata para que entrara este gen oscuro dentro de nosotros. Entonces el hombre en ese proceso de degeneración o en ese sueño profundo que aún vivimos sigue recreando esa situación y se sigue degenerando pues con todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Lujuria, pornografía, violencia, drogas, alcohol, bueno, todo eso degenera al hombre, seguimos en ese sueño profundo y de esa manera la larva se sigue alimentando, se sigue fortaleciendo y cada vez somos, digamos, presa fácil de todo eso que nos aflige a diario. Entonces, una de las maneras para nosotros defendernos de ese ataque, ¿no?, es empezando por allí. Cuidar nuestros sentidos, cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, y pues en ese proceso nuestras acciones, o más bien se verá reflejado en nuestras acciones, cambiar hábitos negativos que se tenían, vicios, ¿no? Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido algún vicio y es revirtiendo ese proceso que dejamos de alimentar esa larva, porque si usted se la trata de sacar, va al médico, no, rájeme el cerebro y sáqueme ese gen de allí, pues no va, así no sucede, así no se puede, porque precisamente es un ente dimensional, digámoslo, que es un artefacto o un gen bioenergético, precisamente se alimenta de energía y solamente se puede destruir, entre comillas, dejándolo de alimentar con esas bajas o esas energías de baja vibración. Así es, nosotros en el momento en que nos demos cuenta de que ese gen que está dentro de nosotros, ese gen oscuro, es el que nos está afectando, y sabemos cómo lo está haciendo, ¿no? Con aquellos actos pues de vicio, de lujuria y de todo lo que nos ofrece, pues, y de lo que nos induce a hacer este gen, pues nosotros revistiendo o haciendo el proceso, pero al revés de lo que ellos nos están haciendo. O sea, nos ofrece, nos induce a hacer acciones malas, pero nosotros las logramos identificar a tiempo, porque nosotros muchas veces nosotros creemos que nosotros somos lo que pensamos, pero nosotros no somos lo que pensamos, porque si nosotros fuéramos lo que pensamos, fuéramos buenos. Nosotros somos lo que hacemos, ¿sí? Y en ese paso del pensar a hacer,
pues puede haber un gran tropiezo en donde nosotros tenemos que llegar pues a identificar ese gran tropiezo para que así no le demos más alimento a la larva, como bien nos lo decía nuestro compañero Salim, y así pues logremos rescatar ese código genético y esa originalidad buena que con la que a nosotros nos hicieron. Exactamente. Entonces hablábamos precisamente de las energías de baja vibración, de esas energías de baja vibración que son las que alimentan a la larva. Pero también hay ciertos sonidos que digamos que ponen al cerebro en una condición que puede recibir más fácilmente esas entidades, y son precisamente sonidos de vibraciones muy bajas que adormecen nuestro cerebro. Y bueno, somos presa fácil. Y uno de estos sonidos es este que vamos a escuchar, estimados oyentes. Es el sonido de las iglesias o de las letanías. Y esto acompañado de las bóvedas, cúpulas, las ojivas, agujas, vitrales y toda esta composición de las grandes iglesias y catedrales hacen que precisamente digamos que la vibración cerebral en ese recinto donde están las personas adormezca al adepto y fácilmente estas entidades puedan robarle sus energías. Entonces, por eso cuando uno iba a la iglesia, cuando estaba chiquito en mi caso, a mí me daba sueño la misa, pero era precisamente por todo esto que contienen ellas dentro. Esos sonidos de baja vibración también ayudan a ese proceso, ¿no?, de adormecimiento que hablábamos ahorita, y ya entendemos por qué están construidas de esa manera las iglesias. Incluso se hizo un programa acá en Descubriendo que se llamó Pensamiento Catedrático. Ahí se explica quiénes construyeron estas catedrales, las 144 grandes catedrales que existen en Europa, construidas por masones con un tipo de construcción llamado arqueometría, venida desde Sirio. Allí se explica ese proceso donde estos constructores construyeron estas grandes catedrales, precisamente buscando que tuvieran todos estos efectos dañinos en el ser humano, porque todo lo que está en estas grandes catedrales tiene su objetivo: la vestimenta de los curas, las letanías, la posición de los asientos, el arrodillarse, el pararse, el poner las manos. Bueno, todo eso tiene su objetivo y es bastante negativo. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más acerca de este tema, pueden descargar ese programa. Yo se los recomiendo y nos abrirá un poco más el entendimiento. Hay otros sonidos, ¿no? Por ejemplo, este que voy a poner, que es el sonido que se escucha en las discotecas, ¿no? Este. Esos sonidos también conectan, ¿no? Cuando uno los escuchas, ¿no se te mueve el pie, Juan Manuel? Sí, claro. Sí, pero indiscutiblemente, pues, como estas entidades, más bien lo que nosotros nos implantaron, la larva fue implantada por pues estas entidades malas, pues son las que ahora también nos están aquí presentes en el mundo, ¿no? Y como ellas conocen completamente todo el proceso en donde pues nos pueden perjudicar a nosotros, precisamente hacen este tipo de música y este tipo de actos para que nosotros asimismo sigamos en nuestro sueño profundo. Y de esta manera pues seamos presa fácil, como ya lo hemos venido aquí diciendo y como nos hemos pues venido dando cuenta de que gracias a estos actos nosotros somos presa fácil para que esto acontezca dentro de nosotros.
Bueno, estimados oyentes, hemos hablado muy extensamente, ¿no?, de este tema, el tema de hoy, el germen del error, donde hemos tocado cómo fue implantado en el hombre, el proceso de generación que aún vive esta humanidad, que lo que hace es alimentar este gen y estas entidades, ¿no? Gracias al proceso del sueño profundo. Hemos hablado qué alimenta precisamente a este gen con toda nuestra emoción y nuestros pensamientos y acciones, y hemos hablado cuáles herramientas utiliza esta fuerza oscura para precisamente mantenernos sumergidos en ese proceso. Pero vamos a hablar de la otra parte, ¿no? La otra parte, que es la esperanza, que se ha hecho por parte de las jerarquías superiores o del Padre Eterno precisamente para contrarrestar este ataque en el cual la humanidad ha sido víctima, y es precisamente la ayuda externa del Sol. El Sol con su radiación, con la energía más bien que está llegando al planeta Tierra, que fue también anunciada por los mayas, ¿no? Lo que conocimos nosotros en el 2012 como la gran sincronicidad solar, en esa alineación de los soles, de los universos, que enviarían una energía al planeta Tierra y afectaría precisamente al planeta, pero al hombre, más que todo también internamente, y por eso se han presentado procesos de terremotos, tanto externos como internos en esta humanidad, pero es precisamente esa ayuda que ha venido para quemar todas estas larvas y entidades que rodean al planeta, y esta es la primera fase de ese proceso, ¿no? La primera, que es para las entidades externas que deambulan en nuestro planeta para su total destrucción. Y la segunda fase, que penetra el cuerpo y mente como cristales en el hombre, engañando, matando todo ese gen oscuro que fue implantado, precisamente de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El gen que fue implantado precisamente será destruido, o esa ayuda externa que viene con toda esa energía desde el Sol para quemarlo, digámoslo así. Y hablábamos de que la forma más precisa para debilitar este gen es no alimentándolo con todas esas emociones y pensamientos que, gracias a lo que grabamos, o esas imágenes dañinas que grabamos a través de los 5 sentidos, pues nos llevan a todas esas situaciones negativas que posteriormente decimos, bueno, yo no quería hacer esto, pero desafortunadamente lo hice, como decía Pablo en Romanos 7. Así es, Aline. Pues aprovechemos el sol, no como nos dicen los científicos ahora, que el sol pues produce cáncer y este tipo de cosas que hace que nosotros nos escondamos de él. Al contrario, todos los virus que nosotros estamos viendo y todas las enfermedades que nosotros estamos viendo es precisamente por la actividad solar, ¿no?, que está sacando toda la inmundicia de nuestro cuerpo para que así nos purifiquemos y el proceso de la eliminación de esta entidad llamada larva sea más fácil para nosotros y logremos pues hacer la transformación de nuestro código genético para así pues reclamar lo que es de nosotros, que es este mundo, y no de las entidades que hasta ahora nos han gobernado y son las que tienen el gran programa pues del control de toda esta humanidad. Así es, y la tercera etapa de este proceso de restitución o de acabar con estas entidades que están en el planeta a través de toda esa energía que está llegando desde el Sol, se proyecta precisamente desde el anciano de Ors en cada palpitar del hombre consciente, desde el corazón cristal
y de este tipo de hombres se ha dicho que son muy pocos. Es precisamente, digamos, esa energía que se transmite desde el corazón que también destruye estas larvas, porque el proceso, además de ayuda externa, tiene que ser interno, ¿no? Porque si lo dejamos solo al sol, pues como decía tú, Juan Manuel, nos pondríamos todo el día en el sol a ver si se nos quema y efectivamente sí podemos ganarnos un cáncer. Porque la práctica solar hay horas específicas para hacerlo, ¿no? Temprano en la mañana y pues ya cuando el sol ha bajado su intensidad. De lo contrario, pues sí nos hace bastante daño. Así es, identificar también pues, como tú decías, el accionar interno, o más bien el pensamiento, tener mucho cuidado con lo que nosotros grabamos a través de nuestros 5 sentidos, para que así nuestro pensamiento y nuestro accionar sea puro. Esa es la llave que ahora al final les doy, para que estemos completamente apercibidos y así logremos, pues, matar, o más bien no alimentar este gen oscuro que está dentro de nosotros. Bueno, saludemos a los oyentes, ya casi estamos terminando. Kate dice, reportando sintonía desde la Gran Sabana, Venezuela, saludos, tengan nuestra fuerza, para mandarle saludo al personal de Manantial 2 y 3 que están en full sintonía. Nana dice, hola, buenas tardes, estoy en Explorer, pero se corta mucho la transmisión, ¿qué puedo hacer? Y Charlie dice, saludos a todos desde Sicilia, Italia. Qué bueno, Charlie, que estés allí. Kate dice, RCPC, me pueden mandar el audio de científicos y el cerebro, y pone su mail allí para que se le envíe ese audio. Bueno, Kate, gracias por dejarnos tu mail allí. Se te estará enviando entonces ese audio que estás pidiendo. Bueno, estimados oyentes, de esta manera vamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Agradecerles por estar allí con nosotros, por compartir, por ayudarnos a llegar juntos a esta verdad que todos estamos buscando, y dejar sus opiniones allí en el chat. Recuerden que este programa se retransmite en diferido los martes a las 10 de la mañana y se estará subiendo también en la zona de descargas, ahí en el blog de la emisora, para que lo descarguen, lo vuelvan a escuchar y lo compartan, que es lo importante, porque esto se tiene que saber en todos los rincones del planeta. Entonces nos estaremos escuchando el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde con todos esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Tiempo.